Amados hermanos, quiero saludarlos en el nombre glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo, y a usted también, amado amigo, sea muy bendecido en esta hora a través de esta manera de comunicación del Evangelio a su vida, a través de nuestro programa cristiano, al cual bendecimos su vida a través de
la palabra de Dios, creyendo que será una hermosa bendición el que usted pueda escuchar la palabra del Señor. Contento una vez más de estar acá para llevar a cabo este programa junto a nuestro amado Pastor Daniel, esperando que todo lo que hagamos sea una bendición para todos aquellos que van a participar, oyendo y también a la vez extendiendo la voz del Evangelio a otras personas. Así que Dios los bendiga. Vamos a orar en esta hora, vamos a invocar el nombre de Jesús, vamos a clamar al Señor para que Dios bendiga este programa y este programa sea una bendición para todos aquellos que los puedan ver. Padre Celestial, ante tu divina presencia nos acercamos mediante nuestro amado, suficiente Salvador Jesucristo, a quien damos honra y gloria y alabanza para invocar su santa bendita ayuda. Padre mío celestial, creemos en su palabra que es poderosa, Señor, para transformar vidas a través del Espíritu Santo quien mora en nuestros corazones. Permite que sea un programa bendecido, sazonado con el poder de tu Santo Espíritu, Señor, que todo lo que salga al aire sea una bendición para todos aquellos que la han de ver y escuchar. Bendito Dios amado. Padre mío, bendiga a todas las familias, Señor, que se van a reunir, que van a escuchar y que van a participar de nuestro programa. A ti, Señor, sí, solo a ti sea la gloria, el honor, la alabanza, la honra y la adoración. Amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Vamos entonces a escuchar una alabanza para después ya ir internándonos a lo que será la palabra de Dios, y que Dios nos bendiga. Eres la razón de mi vida. Tú eres la razón de mi existir. Sin tu amor, a enfrentar la vida no podría. Solo tú me das valor para luchar. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo
la luz en las tinieblas. De tu verdad solo mis labios hablarán. Protégeme bajo tus alas, Padre Santo. Líbrame del pecado y la maldad. Yo no puedo vivir sin ti, Señor. Sin tu amor no puedo caminar. Tú eres la fuerza que me das para luchar. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. Cuando he caído, tú me levantas. Si en soledad me encuentro, eres mi amigo fiel. Cada mañana puedo ver tu luz en mí. El Salmo dice que bueno es alabarte, oh Jehová. Qué importante es la alabanza en nuestros labios. Trae liberación a vuestra alma. Por eso es que usted nunca debe dejar de alabar al Señor. Y cada vez que venga al templo, debe venir con una disposición, como dice el Salmo 100, entrar por su puerta con acción de gracia, a sus atrios con alabanza. Bendito sea el nombre de Jesús. Así que vamos a leer la Sagrada Escritura, la Santa Biblia, la Palabra de Dios, que se encuentra en el libro de Samuel, 1 Samuel capítulo 3, y vamos a estar leyendo algunos versículos de este capítulo para la gloria de nuestro Señor. Hoy hablaremos algo muy importante que yo espero que usted pueda escuchar, lo que será el sermón de la Palabra de Dios. Entonces doy lectura a la Palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Jehová llama a Samuel, tiene como subtítulo: el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí, y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días. No había visión con frecuencia. Y aconteció un día que, estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse de modo que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde estaba el arca de Dios, y antes que la lámpara de Dios fuese apagada. Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuelve, acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel, vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí, y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate. Y si te llamares, dirás: habla Jehová, porque tu siervo oye. Y así fue Samuel, y se acostó en su lugar. Y vino Jehová, y se paró, y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla, porque tu siervo oye. Y Jehová dijo a Samuel: he aquí haré yo una cosa en Israel, a quien la oyere, le retiñerán ambos su oído. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre,
por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio ni con ofrenda. Bendito sea el nombre de Jesús. Qué hermosa es la lectura de la palabra del Señor, donde vamos a estar compartiendo la experiencia de la profecía a través del profeta Samuel. Así que Dios les bendiga. Escucharemos una alabanza más para ya estar volviendo a soltar la palabra de Dios. Vive Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Vive Jehová y bendita sea mi roca y engrandecido sea el Dios de mi salvación. Su presencia está aquí. Su presencia está aquí. Su presencia está aquí. Aleluya. Eleva tu voz. Dile, tú eres bendito. Bendito sea el Señor. Qué interesante es la lectura, como decía en un momento. Es importante el que usted y yo podamos siempre leer la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque, como dije, he dicho muchas veces que la lectura, y cuanto más cuando usted lee en forma alta, va a acarrear fe para sus oídos, porque por fe se cree para justicia y con el corazón se confiesa para salvación. Entonces, cuando usted escucha la palabra de Dios, la va a realmente llevar a su corazón y esa palabra va a dar frutos en bendición. ¿Qué dice la palabra del Señor? Dice la historia de la Sagrada Escritura que Samuel fue llevado al templo cuando él era un niño. Aún de 3 o 4 años, él fue llevado al templo como una ofrenda mecida a Dios para el servicio de la obra de Dios, conforme como lo había solicitado y pedido su madre Ana. Bendito sea el nombre de Jesús. Y cuando Ana lo lleva al templo, lo lleva con acción de gracia, le presenta un sacrificio a Dios por ese niño, por esa bendición que el Señor le había concedido. Entonces es muy importante lo que empieza a suceder ahí en la vida de Samuel. Bendito sea el nombre de Jesús. Así empieza la historia de la vida, cómo Samuel se empieza a desarrollar en la casa de Dios.
Dice la Sagrada Escritura que él empieza no solamente a crecer, sino que en el crecimiento él empieza a hacer cosas, a ayudar en el servicio a Elí, el sacerdote Elí, a ministrar a Dios en la casa de oración, que estaba allá en Silo, en ese lugar donde se celebraban sacrificios, ofrendas por el pecado de las personas y muchas otras cosas más se celebraban en ese lugar. Entonces ahí estaba Samuel creciendo no solamente de deporte, sino también llenándose de conocimiento conforme a los ritos y las ceremonias religiosas que el pueblo de Israel practicaba de alguna manera para agradar al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahí es donde estaba Elí. Y muchos de nosotros pensamos que Dios llamó a Samuel cuando él era un niño, mas no es así. Las Sagradas Escrituras dan por hecho que ya él era un joven. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, conforme a la lectura bíblica, leíamos que él era un joven. Probablemente tenía entre 15 a 18 años cuando el Señor lo llama. Y lo llama para preparar lo que iba a ser un periodo de transición. Un periodo donde se iba a acabar el llamamiento de juez y se iba realmente solamente a perfeccionar el ministerio sacerdotal y el ministerio de la profecía, del profeta. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque ese era el periodo en que se iba a dar a conocer realmente la vida y la manifestación de la petición del pueblo de Israel, que ellos querían un rey. Entonces ya no iba a haber un juez, sino que simplemente iba a haber un rey. Y iba a haber un profeta que iba a ser el portador de la voz de Dios al rey, y a la vez también el profeta iba a ser el portador del rey al pueblo. O sea que el ministerio del profeta era demasiado importante en aquel entonces. Y es ahí que Dios llama a este joven Samuel para cosas grandes. La vida de Samuel tomó una dimensión muy importante porque en el pueblo judío, la historia judía, Samuel aparece en el mismo nivel que Moisés y que Aarón. Es importante la relación y la ubicación sacerdotal que tiene Samuel, el profeta Samuel. Entonces, es muy interesante que el pueblo de Israel reconoce el ministerio de este profeta, dándole un lugar bastante importante en su historia. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces, la palabra del Señor nos dice que no solamente el profeta Samuel crecía, sino que también se desarrollaba en conocimiento de la palabra de Dios. Y es ahí donde la palabra del Señor empieza a proyectar lo que Dios quería para la vida de este joven. Un gran ministerio. Bendito sea el nombre de Jesús. El ministerio que es el ministerio de la transición, donde ya dejaba de existir el juez. Samuel fue el último de los jueces. De ahí no se levanta ningún otro juez, porque él fue el último en el cual él le da cumplimiento a la palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Él simplemente se convierte en el primer profeta de la historia del pueblo de Israel, como pueblo formado. Bendito sea el nombre de Jesús. Y esa es la característica tan importante del ministerio, que era el plan de Dios para el pueblo de Israel, y ocupó este joven que fue dedicado al servicio de la obra de Dios. Pero ahí vemos cosas muy profundas, muy íntimas, de cómo este joven amaba a Dios con todas sus fuerzas, con todo su corazón. Cómo vemos realmente la relación de una madre apegada a la voluntad de Dios a través de la oración. Vemos cómo se va formando el corazón de Dios en la vida de Samuel para llevar a cabo los planes tan importantes que Dios tenía para su pueblo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y ahí vemos cómo realmente el que ama a Dios realmente se convierte en un instrumento de la voluntad de Dios. Es lo que Dios desea de todos nosotros, estimados hermanos y amigos, que nosotros podamos amar sus cosas, podamos amar las cosas del Señor, podamos entregarnos para las cosas del Señor como lo hizo Samuel. Bendito sea el nombre de Jesús. Y dice la palabra del Señor que ahí estaba Samuel en el templo, estaba durmiendo en la casa de Dios, y Elí cada día se iba envejeciendo, cada día iba perdiendo
la visión de sus ojos, y a causa también de sus transgresiones, los pecados de su familia, la presencia de Dios se apartó de la vida de la casa de Elí. Entonces en la casa de Dios no había palabra de Dios. Dice que escaseaba la palabra de Dios. Nos narra la historia que el sacerdote Elí simplemente se acostumbró a presentar sacrificios, solamente a administrar sacrificios para la obra, para el perdón de pecados, probablemente cosas así, pero el sacerdote no tenía una relación íntima con el Señor. Y es ahí donde usted y yo, estimado hermano, amigo, líder, necesitamos tener una relación íntima, porque tenemos que tener una palabra de Dios para estos tiempos actuales. En estos tiempos que han sucedido tantas cosas, la iglesia, el hombre de Dios, tiene que tener una palabra de Dios. Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso es que es importante lo que estaba sucediendo en la vida de Samuel. Y Samuel, dice la palabra del Señor, que no conocía a Dios, porque Dios lo había llamado mientras él dormía, pero él realmente no respondía a Dios, sino que respondía al sacerdote. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el sacerdote no tenía sabiduría en ese momento para entender quién estaba llamando a Samuel. Entonces se creó un diálogo de no comprensión, de no saber qué es lo que estaba sucediendo, hasta que la revelación de Dios a través del sacerdote entendió que lo que estaba sucediendo con el joven Samuel era solamente el Todopoderoso, que Dios quería comunicarse con este joven. Qué importante lo que va a suceder con la vida de Samuel en ese momento. Toda la historia de su niñez, de su juventud, había sido interesante, pero ahí se comienza una historia nueva para este hombre de Dios. ¿Por qué? Porque Samuel, aún en el primer llamado que Dios le hace y en el segundo llamado que Dios le hace, él no había conocido a Dios. Y ese era un llamado para salvación. Dios lo estaba llamando como a todo ser humano lo llama, para hacerlo salvo. Bendito sea el nombre de Jesús. Porque Dios no puede enviar a alguien mientras el hombre no entiende que Él ha sido salvado por la gracia redentora de nuestro Salvador Jesucristo. Entonces encontramos que los dos llamados que Dios primero le hace a Samuel son llamados para que Samuel entienda y comprenda, conocer a Dios. Bendito es el nombre de Jesús. Y cuando aparece un tercer y cuarto llamado, ahí se entiende ya mayormente que Dios está preparando, está proyectando el corazón de Samuel, y Samuel se está dando cuenta por la palabra del sacerdote que estaba siendo llamado por el Dios Todopoderoso, que toda su vida de juventud y de niñez le había servido ahí en el tabernáculo. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Dios llama a Samuel para comunicarle una profecía, una palabra, no para él, por cierto. Es lo interesante. Dios no lo llama para decirle a Samuel: de ti haré una gran nación, haré un gran sacerdote. No, ninguna de ese tipo de cosas Dios está haciendo con Samuel. Dios está haciendo con Samuel, está comunicando que él iba a ser el elemento, el instrumento de transición que se iba a convertir para llevar a cabo todos los planes que él tenía para el pueblo de Israel. Qué interesante eso, es que el hombre de Dios pueda responderle a Dios conforme al deseo del corazón de Dios y vivir y hacer que los planes de Dios se cumplan. Eso es muy interesante, en que la obediencia realmente fiel al Señor se demuestre con los hechos. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Samuel responde como un hombre obediente: habla porque tu siervo oye. Y Dios le comunica a Samuel lo interesante de lo que estaba sucediendo a su alrededor, que probablemente él se había dado cuenta, pero como él era un joven realmente muy respetuoso y sumiso, no estaba interviniendo en ese tipo, sino que estaba esperando que Dios actuara conforme a su soberana voluntad. Y el Señor le comunica a Samuel que había llegado el tiempo ya de que el periodo del juez de Israel terminaría, que la casa de Elí terminaría, y que Samuel sería el hombre que le comunicaría este mensaje a Elí. Bendito sea el nombre de Jesús.
Y ahí Samuel empieza el ministerio de la profecía. Y es interesante de dónde proviene Samuel. ¿Por qué? Porque yo quiero llevar allá los deseos del corazón del hombre. Samuel proviene de la tribu de los levitas, aunque sus padres vivían en la tierra de Efraín, pero era levita y era descendiente de Coré. ¿Se acuerda usted de Coré? Aquel que deseaba tomar el lugar de Moisés y de Aarón, proviene de esa familia. Bendito sea el nombre de Jesús. Pero la diferencia en que Samuel no estaba en el templo para desear cosas, estaba en el templo para servir y agradar a Dios. Qué interesante cómo el corazón del hombre es transformado, pero cómo también Dios saca a luz que si esas cosas estuvieran en el corazón del hombre, todo nuestro ministerio que se han de desarrollar serían realmente fructíferos, maravillosos para la gloria de Dios. Fue lo que no entendió nunca su antepasado Coré. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nos damos cuenta por la palabra de Dios que el rey David también llama a uno de los nietos de Samuel para que estén ahí delante de su presencia. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces es una familia que tiene realmente un desarrollo más allá de la vida del tiempo de Samuel. Interesante, vemos como la mano de Dios haciendo que de los lomos de los hombres de Dios sigan saliendo hombres importantes al beneficio de la obra del Señor. ¿Y cuál era el periodo de la transición? Dios quería que el pueblo de Dios empezara a conocer a Dios de una manera diferente. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel estaba cayendo en la superstición. Estaban haciendo las cosas sagradas que ellos amaban como algo ya supersticioso. Ellos habían salido a pelear, a guerrear contra el pueblo filisteo sin consultar a Dios. Y sacaron el arca del pacto a la pelea, la llevaron con ellos a guerrear contra el pueblo filisteo. Sucedió que los filisteos se levantaron y no solamente los derrotaron, sino que tomaron como botín el arca del pacto. Bendito sea el nombre de Jesús. Y eso fue realmente lo que llevó a Dios ir ya cambiando la manera, el corazón del pueblo para que no cayera en esta desgracia. Porque el pueblo era supersticioso, el pueblo de Israel siempre fue gran parte de ellos idólatra. No se apartó de los malos caminos que sus antepasados tenían, sino que tenían un corazón fácil de caer en esta situación. Entonces Dios cambió esa manera de que la presencia de Dios ya no solamente estaría en el arca, sino la tendría el hombre de Dios. Y el hombre de Dios era el que tenía la palabra de Dios. Y Dios estaba llamando a Samuel, que el pueblo tenía que entender, quien tenía la palabra de Dios era Samuel. Y que si ellos querían saber algo con respecto a él, tenían que ir a Samuel. Bendito sea el nombre de Jesús. No tenían que ir a consultar dónde estaba el arca, no. Porque se había perdido la intimidad, la relación, la santidad, se habían perdido muchos valores espirituales realmente que muchas veces el pueblo del Señor no comprenden estas cosas. Bendito sea el nombre de Jesús. Entonces Dios estaba intentando, llevando. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel comenzó a pedir una petición. Una petición, por cierto, que Dios no quería realmente, no estaba en su corazón, pero Él deja que esto obre. Por eso que vemos también que el hombre tiene el libre albedrío, que muchas veces se piden cosas, pero hay que también responder a las consecuencias de las cosas que se solicitan. Y el pueblo de Israel estaba pidiendo un rey, que ya no querían jueces, querían tener ellos un rey. ¿Por qué? Porque en el tiempo de los jueces el que era rey era Dios. Y Él era el que juzgaba a través del juez. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Él era el que reinaba a través del juez. Pero ahora ellos no querían tener un juez, sino querían tener un rey. Y el profeta Samuel realmente le afectó esa petición. Pero Dios le concedió el deseo al pueblo de Israel, concediéndole este paso importante.
Bendito sea el nombre de Jesús. Por eso que es interesante lo que va sucediendo en la vida de este profeta, que a la final se convierte en el gran profeta de Dios. Y Samuel se da cuenta de algo muy importante, que el pueblo de Dios tenía que tener conocimiento de la voz de Dios. No conocimiento de las cosas religiosas, de las cosas que tenían que darse con respecto a las ceremonias. No, tenían que tener una palabra siempre cerca de sus vidas. Y es por eso que el profeta formó lo que se llama la escuela de los profetas, porque él quería que todo el pueblo supiera que había una palabra de Dios presente en el tiempo presente, no solamente en el tiempo pasado, sino una palabra de Dios en el presente y en el futuro. Y es por eso que este hombre entendió la visión de Dios y formó esta gran escuela que se llama la escuela de los profetas, en el cual el Señor empezó a glorificar y empezó a derramar de su Espíritu Santo a través de la vida de estos hombres que fueron llamados al ministerio de la profecía. Bendito sea el nombre de Jesús. Y nos damos cuenta ahí por la palabra del Señor que Samuel se convirtió en el gran hombre de Dios. Siempre era el que tenía la palabra última. Bendito es el nombre de Jesús. A través de sus manos fueron ungidos no solamente el rey Saúl, sino también el rey David. Santo sea el Señor. Y esta historia nos deja una gran enseñanza. Cuando usted y yo nos disponemos, dedicamos nuestra vida y amamos al Señor con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, no solamente vamos a lograr tener una linda comunicación, una linda relación con Dios, sino que Dios nos guiará de sus planes. Dios usará nuestras vidas para llevar sus planes con respecto al hombre. Dios siempre está hablando. Nunca Dios ha dejado de hablar. Siempre Dios está hablando, y en todo tiempo, como dice la Sagrada Escritura a través del apóstol Pedro, en todo tiempo Dios ha venido hablando. Bendito sea el nombre de Jesús. Y en estos tiempos de pandemia hay una gran verdad que usted debe saber. ¿Por qué Dios estaba tan interesado que apareciera el profeta? Apareciera el hombre que tenía que comunicar la palabra, porque la palabra que iba a salir de aquel hombre era la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios era transmitida, era para que el hombre comprendiera y conociera la verdad de Dios. Por eso es que cuando Jesucristo, el Señor, dijo estas palabras, yo soy la verdad, Él habló, Él manifestó quién Él era. Era la verdad de Dios visible para todo el mundo. Pero en aquel tiempo el mundo no lo conoció. Bendito es el nombre de Jesús. Y no le dio crédito a la verdad de las palabras que salían de la boca de nuestro Señor Jesucristo. Y en estos tiempos, amados hermanos, amados amigos, nos damos cuenta de que el hombre necesita conocer hacia dónde va. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Qué ha de pasar con los tiempos que vienen? Y Dios tiene una palabra, porque así dice la Sagrada Escritura, que en los últimos tiempos serán peligrosos, serán difíciles, pero habrá una palabra de Dios. ¿Para qué? No solamente para fortalecernos, para cuidarnos, sino para mostrarnos el futuro, para mostrarnos, amados hermanos, lo importante que es estar comunicado con el hacedor de nuestra vida, con aquel que nos salvó. Acuérdense que el Espíritu Santo vino a este mundo para que la iglesia estuviera informada. Santo sea el Señor, estuviera informada de los planes del Señor. ¿Cuántos sabemos que Cristo viene pronto? Pero ¿cuándo viene? Es que interesante eso. Bendito sea el nombre de Jesús. Y el Espíritu Santo, Él dará realmente conocimiento de las cosas de Dios. Pero hoy, ¿quién realmente tiene una relación con el Espíritu Santo? Es por eso que es importante la verdad de Dios en nuestra vida. Y el profeta le trajo una nueva manera de conocer a Dios y de vivir una experiencia realmente diferente, como el pueblo de Dios la venía teniendo, en el cual venían realmente no agradando a Dios, sino que habían realmente desagradado a Dios con sus actos, su manera de ser, su comportamiento. Bendito sea el Señor. Por eso es que usted y yo siempre debemos pedir que Dios nos esté hablando por la palabra, nos esté hablando por su Santo Espíritu. Dios siempre está hablando en estos tiempos, estimado amigo, estimado oyente. Dios no ha dejado de hablar. Probablemente tú no tengas en ese momento la revelación, o simplemente no conozcas a Dios como Dios habla, pero para eso están los hombres de Dios, para enseñarte a buscar a Dios, para enseñarte a entender la voz de Dios. Bendito es el nombre de Jesús. ¿Cuánta gente en este momento no está haciendo uso de la verdad
voluntad de Dios. Dios nos ha dado espíritu de valentía, Dios nos ha dado espíritu de dominio propio, Dios no nos ha dado espíritu de cobardía para tener temor o miedo, sino que Dios nos ha dado un espíritu de valentía para creer en sus promesas. ¿Y por qué no lo tenemos? Porque la presencia de Dios no está en nuestra vida, porque cuando el hombre de Dios se llena de la presencia de Dios, vamos a poder tener un corazón como de los grandes mártires, aquellos hombres que no titubearon de su vida por la causa del Señor. Ellos comprendieron, como fue Esteban, que cuando Esteban estaba siendo apedreado, él estaba viendo la gloria de Dios. Qué interesante, estimado amigo, estimado oyente. ¿Y cuántos son los testimonios que hoy estamos escuchando de la iglesia perseguida? ¿Cómo ellos pueden tener una relación tan íntima? Es porque la presencia del Espíritu Santo está en su vida y sus corazones son realmente fortalecidos, porque ellos están esperando la gloria de Dios, habitar en su gloria. Santo sea el Señor. Por eso, hermano amado, tú necesitas la palabra de Dios. ¿Y quién te la va a comunicar? El hombre que habla de la palabra de Dios, por cierto. Pero también nos damos cuenta que son tiempos peligrosos en que los hombres no están hablando de la palabra de Dios. Y es ahí donde tú debes pedir ayuda. ¿Para qué? Para que el Señor te ayude, te guíe y te oriente. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque probablemente Dios tenga planes para tu vida. Dios tenga propósitos claros para tu vida, pero tú no los entiendes, no los comprendes. Y es necesario buscar la presencia de Dios. Samuel fue llamado para llevar a cabo los planes de Dios, los grandes proyectos que Dios tenía con el pueblo de Israel, la manera en cómo se debían comunicar con Él y quién era el comunicador de todas sus verdades. Bendito sea el nombre de Jesús. No hay nadie fuera de... Mire, escuche bien, con esto termino. No hay ningún otro medio, de ninguna otra manera, sino es a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que da a conocer la voluntad de Dios por su palabra. El Espíritu Santo es el que traería los planes del Señor Jesucristo para su iglesia. El Señor Jesús tiene planes para su iglesia a nivel local, a nivel zonal, a nivel nacional, como se conoce en nuestro país, pero también tiene planes para su iglesia a nivel mundial. Pero ¿quién de nosotros o cuánto estamos entendiendo los planes de Dios? Bendito sea el Señor. Dios nos bendiga, Dios nos ayude en esta hora. Sea una reflexión esta palabra para tu vida y para mi vida. Podamos realmente reflexionar a este llamado que Dios nos hace en tiempos difíciles en que la palabra de Dios escasea. Dios quiere seguir comunicándose para tener siempre una buena relación de intimidad con su pueblo. El Señor te bendiga en esta hora. Bueno, será un agrado, amados hermanos, de volvernos a ver en este mismo horario y de esta misma manera. Y agradeciendo y esperando que si estos programas son una bendición para ti y quieres ser parte de nuestros programas que tenemos, puedas suscribirte ahí y ser uno también de nuestros hermanos que siguen estos programas, no al pastor, sino al Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Y te invitamos a nuestra iglesia, por cierto, que está ubicada aquí en Ovalle, donde nos reunimos los días miércoles a las 7:30. Tenemos culto de oración, donde estamos intercediendo y estamos aprovechando la oportunidad que el Señor está concediendo en el paso que estamos viviendo, en el cual tú puedes venir con mucha tranquilidad y con todos los protocolos que el templo tiene para toda esta causa. Y en los días domingos a las 9 de la mañana tempranamente estamos teniendo nuestro primer culto general y a las 11 de la mañana nuestro segundo culto general. Así que el Señor te bendiga, el Señor dé mucha bendición a tu vida y nos veremos en otra oportunidad. Amén.